Hola, mis amores. Les preparé un videito para ciencias sociales y lengua todo junto, para que sea más corto, con el último pueblo precolombino de estas civilizaciones grandes que estamos estudiando, que es la civilización inca, ¿sí? Pero antes de pasar a la clase, les quería comentar algo. Ustedes saben que siempre hablamos con sus familias de cómo están ustedes, cómo están haciendo las tareas, si necesitan una ayudita más y demás. Y nos contaron que muchos y muchas están medio ofuscados y enojados con la tarea, que no tienen ganas de sentarse. No es un reto, porque los entendemos y las entendemos. No es lo mismo que hacerlo en clase, no es lo mismo que estar con la señora al lado, este, ayudándonos, explicándonos. No nos podemos ver las caras. Yo estoy hablando frente al celular y ustedes están viendo un video, pero a mí me encantaría ver sus expresiones, me encantaría ver esas caras que ponen cuando entienden, cuando no entienden, cuando están enojados, cuando están cansados, cuando están contentos. Me gustaría saber cuando se sienten felices y cuando no, si necesitan algo. No es lo mismo mirarnos por acá que darnos un abrazo, porque eso extrañamos un montón con Noé, abrazarlos y abrazarlas. Pero ya falta un poquito menos, ¿sí? Esperemos que esto pase muy prontito y nos volvamos a ver en la escuela, porque nos vamos a volver a ver en algún momento. Todo va a volver a la normalidad en algún momento, de a poquito y con paciencia. Pero bueno, es un poquitín más de paciencia. Siempre le estamos pidiendo esfuerzo, le estamos pidiendo cosas. Yo sé que estamos así, pero bueno, es un tiempito nada más, ¿sí? Si se sienten cansados o cansadas, paran un ratito y después siguen con las tareas. ¿Está? Si necesitan ayuda, mandan mensaje, los llamamos, les mandamos audio, les mandamos una paloma mensajera, lo que ustedes quieran, pero vamos a ayudarnos entre todos y nosotras vamos a ayudarlos y ayudarlas a ustedes en todo lo que necesiten y si por ejemplo ustedes tienen alguna opinión con respecto a las tareas que ven que de alguna forma no funcionan o tienen alguna propuesta o se les ocurre alguna idea de algo que podamos hacer, nos mandan un mensajito, nos mandan un audio, nos llaman, nos piden que los llamemos y los llamamos, ¿sí? Pero la idea es que todos estemos lo más cómodos y cómodas posibles frente a una situación que no es muy agradable, pero bueno, hay que sobrellevarla de a poquito, ¿sí? Vieron que estos días dijeron que ya pueden salir a hacer compras con las familias, aparentemente a lugares muy cerquita en el barrio. Si alguno o alguna acompaña a mamá o a papá o al abuelo, abuelo, tío, tía a hacer una compra, nos cuentan cómo se sintieron, nos cuentan si se sintieron contentos y contentas, si tienen ganas de salir, si el airecito de la calle fresquito les hizo bien a la cara y al alma. Nos cuentan todo, ¿sí? Queremos saber de ustedes. Los extrañamos y las extrañamos muchísimo. Los amamos y los amamos con el corazón. Eso siempre recuérdenlo. Y ya falta cada vez menos para que nos podamos abrazar bien, bien, bien fuerte, ¿sí? Los dejo con la clase de ciencias. Les mando un beso grande y recuerden que los extrañamos y las extrañamos un montón. Fueron llamados el pueblo del sol, y se dice que su imperio fue el más grande del Nuevo Mundo. Realmente, ¿quiénes fueron los incas? Cuando se encontraron con los españoles, a pesar de ser una civilización joven que inició su expansión en 1438, el imperio tenía 12 millones de habitantes y cubría casi 2 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo territorios de lo que ahora son Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. No tenían el concepto de imperio y le llamaban a su estado Tahuantinsuyo, las 4 regiones. La capital era Cusco y su gobernante era llamado el Inca, a quien se consideraba descendiente directo de Inti, dios del sol. La leyenda cuenta que el sol mismo mandó a su hijo Sapa Inca y a su esposa a fundar Cusco. Eran un pueblo muy organizado. Del Inca dependían los sacerdotes y los gobernantes de cada región. Había una clase noble y la mayor parte del pueblo estaba formada por grupos de familias llamados Ayllu, que tenían bajo su custodia extensiones de tierra y oficios especializados. Se sabe que los productos del trabajo se entregaban al gobierno, quien después los repartía a todo el pueblo. Por eso, aunque los nobles vivían con más lujos, en el imperio no existía el comercio, ni el dinero, ni el desempleo.
Cuando un joven llegaba a la edad adulta, debía servir en el ejército. Así se creó un ejército formidable. La organización social era tan buena que lograron convencer de forma pacífica a varios reinos vecinos de unirse al imperio a cambio de enseñarles cómo aplicar el sistema en sus territorios. Y a quienes no convencían, bueno, para eso estaba su ejército. Los incas practicaban el cultivo por terrazas de papa, maíz y calabaza, la crianza de alpacas y llamas, como la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos. ¡Llamas a mí! Ah, no, ¿verdad? Y aunque no trabajaban ni el acero ni el hierro, eran expertos en los textiles que usaban para tejer ropa, armaduras, barcas y cuentas. El oro lo usaban para adornar sus templos y realizar maravillosas artesanías. Lástima que los españoles fundieran muchos de estos trabajos para hacer monedas. Para los incas, la muerte no era más que un pasaje a la siguiente vida, en la que todos aquellos que se adhirieran al código moral inca, no robes, no mientas y no seas flojo, llegarían a vivir en un paraíso bajo el calor del sol. Conservaban las momias de sus gobernantes fallecidos y sus sucesores les tenían gran respeto y hasta les pedían consejo. Practicaban la modificación corporal. Era común colgarse objetos en los lóbulos de las orejas, haciendo llegar estos hasta los hombros. Por eso, los españoles en un principio les llamaron orejones. Además, sujetaban el cráneo de los niños para lograr que se les alargara. Aparentemente no tenían escritura, por lo que todo su conocimiento era transmitido por tradición oral. Lo que sí tenían era quipús, un complejo sistema de cuerdas anudadas con las que llevaban cuentas y registros. También puede ser que sirviera para contar historias, pero nadie sabe con certeza cómo. Lo cierto es que los mensajeros llamados chasqui las llevaban como se llevan cartas. Los incas eran increíbles constructores. Hicieron excelentes caminos para unir su imperio, como el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco con Quito. Como había constantes terremotos, sus edificios estaban hechos por piedras labradas que encajaban perfectamente, por lo que no puedes meter un cuchillo entre dos. Otra ciudad importante fue Machu Picchu, tan aislada que no se descubrió sino hasta principios de 1900. Se cree que era donde el inca se iba de vacaciones. Además de su arquitectura, los incas nos dejaron en su idioma, el quechua, palabras que usamos hasta ahora, como lancha, choclo, cancha, carpa, papa y puma. Su historia está llena de caudillos, como el último gobernante inca, Túpac Amaru. Hola peques, prometo que este video es más corto que los anteriores. Bueno, vieron que el imperio inca, que se llamaba Tahuantinsuyo significa 4 regiones, dividía su territorio, todo su imperio, en 4 partes, en 4 regiones, de acuerdo a los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Miren. Como se los voy a decir, no se debe decir, pero se los voy a explicar de esta forma para que se entienda. Arriba vamos a encontrar el norte, abajo el sur, a la derecha el este y a la izquierda el oeste. En realidad no se dice de esa forma, pero es para que lo podamos comprender. Si observan en el mapa al norte del imperio, en color rojo, van a encontrar el Chinchasuyu. Abajo, al sur, en color celeste, el Collasuyu. A la izquierda, al oeste, el Kuntisuyu. Y a la derecha, al este, el Antisuyu. El punto donde se unían las 4 regiones, los 4 suyos, era el centro del imperio, se llama Cusco. Ahí es donde vivía y donde se desarrollaban todas las decisiones del emperador, que en ese momento era el Inca o el Zapa Inca. En este mapa van a poder observar con claridad dónde se ubica el imperio Inca. Y en el siguiente mapa van a encontrar dónde está Cusco, el centro de este imperio. ¿Se acuerdan que vimos que los mayas y los aztecas pagaban un tributo, una parte del pueblo, a la nobleza? Bueno, los incas era igual. Este impuesto era pagado con trabajo directamente y ese trabajo se llamaba mita. Era una forma de trabajo que era rotativo, ¿sí? Era por grupos. Un tiempo trabajaba un grupo y otro tiempo trabajaba otro. Pero eran trabajos forzados y muy, muy sacrificados. Cada familia se organizaba en ailius. Los ailius eran grupos familiares donde
cada uno tenía su función, tenían que cultivar la tierra y en determinada edad los hombres tenían que participar del ejército inca. Vieron que les expliqué en videos anteriores qué es la economía de un pueblo, que se refiere a las actividades que realizan para la subsistencia. Al igual que los mayas y los aztecas, los incas se dedicaron especialmente a la agricultura. Si observan bien el dibujo que está a continuación, ellos principalmente cultivaban papa, maíz, quinoa y zapallo. Pero tenían una complicación. ¿Se acuerdan que los aztecas, la gran complicación que tenían era que debían cultivar sobre un lago y se arreglaron con las chinampas? Bueno, los incas tenían otras desventajas. La tierra no era fértil en determinadas zonas porque no llegaba el riego, no llegaba el agua para mantener húmeda la tierra y para mantenerla así fértil. Ellos idearon las terrazas de cultivo. Miren lo que hicieron. La montaña. Para poder conseguir mayores terrenos de cultivo, los incas tuvieron que domesticar las abruptas pendientes de los Andes, tal como se domestica un caballo salvaje. Para ello, desarrollaron novedosas técnicas de siembra que los harían famosos. Bueno, no ganaron premios ni nada de eso, pero consiguieron algo mucho más importante: sus famosas terrazas de cultivo, llamadas andenes, sus acueductos y canales en las laderas de las montañas. Todo esto les permitió cosechar alimentos suficientes como para desarrollar una gran civilización que todavía asombra a investigadores y especialistas. Tenían un idioma oficial, si bien no tenían un sistema de escritura como los mayas y los aztecas, sí tenían un idioma oficial que continúa existiendo, que muchos pueblos lo usan, el quechua. Si bien no tenían un sistema alfabético, no tenían escritura como los mayas y los aztecas, sí tenían un sistema de numeración que era mediante sogas, como lo explica en el video, que se llamaba quipu. Bueno, Peques, los voy a dejar con una actividad muy cortita para el día de hoy, que vamos a integrar, a trabajar juntitas la leyenda y esta información sobre el pueblo inca, sobre el imperio inca, junto a la información del libro, ¿sí? A continuación les dejo la tarea, les adjunto información para que puedan leer por si queda alguna duda y cualquier consulta me escriben. Los amo.